Ok, ¿quién me dice qué es esto que está aquí arriba? Es la hidroxiquinolina, clorohidroxiquinolina. Clorohidroxiquinolina. A ver, La famosa hidroxicloroquina. Quina. Exactamente, la famosa. Interesante que la hayan buscado, me parece muy bien para ver de qué estaban hablando ahora estos días. Y vean que vacilón es un compuesto aromático, tiene una función de alcohol, amina, aromático, las dos, ¿verdad? Los dos anillos son aromáticos. Y tiene un cloro en el anillo. Pregunta, ¿podrían sufrir los dos anillos sustitución electrofílica aromática? Así de primera entrada, ¿podrían? No estoy preguntando hacia dónde se dirige, sino estoy preguntando, ¿podrían los dos anillos aromáticos sufrir sustitución electrofílica aromática? Sí. Claro, ¿verdad? ¿A dónde? Bueno, tendríamos que analizarlo. Y como habíamos hablado la otra vez, este grupo nitrógeno me afecta, ¿ya? ¿Verdad? Porque no todos, porque no los dos anillos son iguales ya, con la presencia de ese otro heteroátomo. Pero de fijo los dos, de fijo la molécula puede sufrir sustitución electrofílica aromática. Otra cosa interesante de esta molécula, a propósito, es que, como hablábamos de todas estas moléculas, que era importante que ¿se acuerdan cuando vimos el caso de la aspirina? Que tenía un ácido carboxílico. Y entonces se podía desprotonar, se protonaba y se desprotonaba. Bueno, esto se puede protonar y desprotonar. ¿Sí o no? No les estoy preguntando a dónde todavía. sí, se puede desprotonar. ¿Sí se puede Sí. protonar? Ah, bueno. ¿Verdad? Porque ¿cuál de todos los protones ahí es ácido? Acuérdense que al pH normal, o sea, pH normal, ¿cuál sería? ¿Como pH cuánto? Depende del lugar de la célula, ¿verdad? Pero puede protonarse y desprotonarse. Perfectamente. ¿Y a dónde se protona? En ese nitrógeno que está en el anillo aromático. En los nitrógenos. De hecho, no solamente en ese podría protonarse. Tiene razón el compañero pensar que aquí es una posibilidad, pero también aquí y también aquí. ¿Cuál de esos es más básico y eso? Bueno, lo veríamos cuando veamos aminas. Pero podrían estar los tres protonados. Y entonces hace que la molécula en aquellos lugares que son más hidrofílicos ande muy bien. Y también que se desprotone, entonces en la parte lipofílica podría andar muy bien también, ¿verdad? Se protona y puede desprotonarse. A modo de que veamos cosas que ya sabemos, ¿verdad? Ok. Vamos con el grupo carbonilo. Ya ustedes saben muy bien qué cara tiene un grupo carbonilo. Claro, lo que va a cambiar es esto. ¿Qué grupos están unidos al carbono del carbonilo? Eso es lo que va a cambiar. Y me va a decir cómo reacciona. Entonces, si yo tengo un grupo como esto, es un carbonilo, todavía no sé quiénes son los signos de interrogación, ¿verdad? ¿O qué son?
Pero si yo tengo un grupo carbonilo, ¿qué pasa si yo tengo un electrófilo? ¿Hacia dónde se dirige el electrófilo? ¿Dónde se va a dar la interacción? Es Al una oxígeno. pregunta. Al oxígeno. Exactamente, al oxígeno. O sea, si yo tengo una especie con carga positiva, lo que yo voy a tener es esto. Y todavía no voy a poner quiénes son esos signos de interrogación. Entonces, si esto sucede, tendría algo así, ¿verdad? O podría ir por partes. Si voy por partes, voy a borrar esto. La primera interacción es esa. Viene este, ¿y cuál me queda? ¿Quién me estaría quedando positivo? Poniendo esto así. Esa es nuestra primera interacción. Y después yo sé que esto puede venir para acá, ¿verdad? Y tengo que una resonancia ahí. Voy a poner la E aquí. Y ahora la carga me queda ¿dónde? Aquí, ¿verdad? Entonces yo tendría algo como esto de primera entrada con un electrófilo. ¿Qué pasa si yo lo que tengo es más bien un nucleófilo al frente del carbonilo? ¿Qué pasaría? Atacaría al carbono del carbonilo. Esto tendría afinidad exactamente, lo dijo muy bien el compañero, al carbono del carbonilo, porque ya yo sé que aquí hay densidad de carga negativa y aquí hay densidad de carga positiva sobre este carbono, ¿verdad? Entonces, como dijo bien el compañero, yo tendría esta situación. E inmediatamente este par de electrones sube para el oxígeno. Poner el nucleófilo. Aquí los signos de interrogación. Y ya está, ¿verdad? Muy bien, veamos otra vez esto. Si es un electrófilo el que llega, ¿verdad? Ya vimos lo que sucede, tengo esta situación. ¿En qué puede terminar esto? Esta reacción que puse aquí en rojo, ¿en qué puede terminar? ¿Qué puede pasar? ¿Que se devuelva? Es una posibilidad. ¿De qué va a depender? De esto, ¿verdad? Normalmente electrófilos, ¿quiénes son? Lo que acabamos de ver. Un protón, que se protone el oxígeno. Se podría devolver. Ahora, otra opción, ¿cuál puede ser? Otra opción no es que se devuelva, sino que ¿qué? Que por aquí llegue ¿quién? ¿Quién puede llegar sobre este carbono? ¿Qué tipo de especie? Nucleófilo. Un nucleófilo, exactamente. Que un nucleófilo llegara ahí. Muy bien, eso puede pasar ahí. Pero si estamos hablando de esta segunda opción, ¿qué puede pasar aquí? Podría pasar que se devuelva.
como lo Sí, vimos profe. arriba. ¿Perdón? Sí, profe. Perdón, no entendí. ¿Podría Que sí devolver? se puede devolver. Ajá, muy bien. ¿De qué dependería que se devuelva? Eso depende de la estabilidad del nucleófilo y el electrófilo. Digamos, estamos viendo este de aquí, ¿verdad? Entonces, dependería de qué. ¿De qué cosa? Aquí no he puesto ningún electrófilo. Entonces, ¿de qué dependería? Del nucleófilo, ¿verdad? ¿O de qué? De estos grupos que estén aquí. ¿No es cierto? ¿Verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, veamos estos compuestos que tengo aquí. Bueno, aquí hay otro. Normalmente se asocian en términos de reactividad. Vean que todos estos que tienen en común, que tienen el grupo carbonilo, ¿verdad? ¿Qué varía? Está variando lo que tienen a los lados de los grupos carbonilo. Bueno, en este caso, este de aquí es un grupo nitro, que se incluye ahí. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver porque se incluye con qué? Con estos de aquí. Y por otro lado se agrupan estos dos de aquí, o sea, la acetona y el aldehído se agrupan en términos de reactividad versus todos los demás que tengo ahí. ¿Y por qué? Por este tipo de compuestos. O no de compuestos, este tipo de grupo que tengo aquí. Entonces, vamos aquí a verlo. Si yo tengo una cetona, ya yo sé que R son, ¿qué? Grupos alquilo. Y si yo tengo un aldehído, es un grupo alquilo y un hidrógeno. Si viniera un nucleófilo, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué tipo de reacción tendría yo? Viendo esto que ya hicimos aquí arriba, lo que está aquí, que hicimos con el electrófilo, que hicimos con el nucleófilo. Si lo que yo tengo es un nucleófilo, ¿qué pasaría con la reacción? ¿Cómo se vería? Ese sería el movimiento que veo, ¿verdad? Perdón. R y aquí el nucleófilo. Igual aquí, ¿verdad? Solo que no voy a poner las flechas, pero aquí esto me quedaría como F, no, eso me quedaría como hidrógeno, oxígeno y el nucleófilo. ¿Podrá devolverse la reacción? ¿De qué forma se podría devolver la reacción al carbonilo? O sea, volver a tener el carbonilo. Tendría que imaginarme que esto viene para acá y tendrían que salir uno de estos grupos. ¿Verdad? Que salga los grupos alquilo, poco probable, ¿verdad?
que vaya a perder yo y salgan grupos alquilo. ¿Por qué es poco probable? Porque ya yo sé que esto, estabilidad fatal, ¿verdad? O tendría que volver a salir el nucleófilo. O sea, el nucleófilo tendría que ser buen grupo saliente. Entonces al final no tendría ninguna reacción, ¿verdad? Si el que sale es siempre el grupo nucleófilo. Entra el nucleófilo, sale el nucleófilo. Al final, ¿qué tengo? No tengo reacción prácticamente. En cambio, por ejemplo, en los otros grupos que tenía, por ejemplo, como este, ¿verdad? Aquí está el cloruro de ácido, ya ustedes ya lo tuvieron que haber conocido. ¿Qué pasa si viene un nucleófilo? La reacción el mecanismo es igualito al aldehído y cetona en la primera parte, ¿verdad? Pero ahí, ¿qué pasa? ¿Qué observan ustedes? ¿Podrá suceder algo más ahí? Que salga el cloro. Ajá, porque R no va a salir. Nucleófilo, ¿qué gracia tiene que haya entrado el nucleófilo y salga? Pero este grupo, el cloro, ya vimos que el cloruro es que la base conjugada de un ácido fuerte. Por lo tanto, él es un buen grupo saliente. Y ahí ya se hace una diferencia entre los ácidos carboxílicos y sus derivados, que son estos de aquí, y el aldehído y la acetona, ¿verdad? Estos de aquí. Ya se hace una diferencia. ¿En qué? En que los ácidos carboxílicos y sus derivados, es decir, el cloruro de ácido o los halogenuros de ácido, los anhidridos, los ésteres y las amidas, sufren. ¿Qué tipo de reacción es esta? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿La identificarían como una adición o como una sustitución nucleofílica? Sustitución. Una sustitución nucleofílica sobre el carbonilo. Todos ellos sufren sustitución nucleofílica. Versus aldehído y cetona, que lo que sufren es adición, porque después viene, después de esto, un protón y ya se me forma un alcohol con algo nuevo aquí. Sufren adición. ¿Por qué? Porque no tienen ninguno de estos dos grupos, alquilo o el hidrógeno, puede salir. No son buenos grupos salientes. Por eso estos compuestos se agrupan en términos de la reactividad. Aldehídos y cetonas, reacciones de adición. Ácidos carboxílicos, que se me olvidó ponerlo aquí, vamos a ponerlo. Ácido carboxílico y sus derivados, estos, este y este. Y a ellos se le une los nitrilos, ¿por qué?
Porque resulta que todos ellos, cuando se hidrolizan, producen el ácido carboxílico. Por eso se les pone a todos, incluso se incluye al nitrilo, porque todos ellos producen el ácido carboxílico correspondiente cuando reaccionan con agua. Esa es la diferencia. Ahora, volviendo a esta reacción que tenemos aquí, ¿de qué depende que esta reacción se me devuelva? De que el nucleófilo sea mejor grupo saliente que los otros dos. Exactamente. Exactamente. Ahora, ¿eso podría sucederme? Bueno, podría pasar, pero ¿de qué va a depender? De este grupo que esté aquí. Y eso se verá en cada uno de los casos de los derivados de ácido carboxílico que tenga a mano. Entonces vean que son el mismo tipo de reacción. Siempre lo mismo. Siempre se puede pensar en una carga, una especie con una carga positiva que va a buscar lo que tenga densidad de electrones. O una especie que tenga carga negativa que busque una que sea deficiente de electrones. O sea, aquí este carbono que tenía densidad de carga positiva. Se trata siempre de eso. Y el movimiento de flechas. Bueno, el movimiento típico, donde lo que busco es que, ¿qué? Que no me queden átomos con más electrones de los que deben tener. Al final se trata de eso, ¿verdad? Entonces, para el viernes, vean que es importante y ya se los pusimos en mediación virtual. Para el viernes es importante que ustedes ya hayan estudiado ese capítulo, creo que es el 16, el de ácidos carboxílicos, no, de Derivados de ácido. derivados de ácido. Es importante que ya lo traigan. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver todas esas reacciones. Y al final se van a dar cuenta que todas esas reacciones tienen que ver con esto que estamos viendo aquí. Esto de aquí. Todas, diría alguien, son variaciones del mismo tema, donde lo que va a cambiar es, ¿qué es esto? Aquí es un cloruro, pero puede ser un alcohóxido, o entonces tendría un éter, un anhidrido, una amida, etc. Ok. Entonces, antes de terminar hoy, veamos la reactividad de estos átomos, de estos derivados. Voy a cogerlos a ellos. Ahí ya lo cogí mal. A ver si puedo. Ay, qué raro, no me dejó. Uy. No, no me hace caso. Bueno, voy a traerlo para acá. Me los traje. Vamos a ver. No, no me hace caso si lo borro. Entonces, veamos la reactividad. Tengo el derivado de ácido, el halogenuro de ácido. Versus todas estas otras.
Vamos a quitar, bueno, vamos a tener que escribirlos aquí. Tengo este halogenuro de ácido. Lo escribo porque es muy difícil tener otros halogenuros de ácido. Es decir, tener el flúor ahí, muy difícil, sumamente reactivo. Bromuro, yodo, muy difícil también. El que más se utiliza es el cloruro, por eso lo pongo. Entonces el cloruro, el anhidrido, el éster, la amida, y vamos a poner el que estaba dejando perdido, el ácido carboxílico. ¿Cuál de estos compuestos sería más reactivo ante una sustitución nucleofílica? Que es lo que acabamos de ver. El 1. El cloruro de acilo. ¿Pero por qué? Porque el cloruro es un muy buen grupo saliente. ¿Y por qué, además? Porque es una base conjugada de un ácido fuerte. Pero este es una base conjugada también, el del anhidrido. ¿Qué otra particularidad puedo encontrar ahí? Porque vean que, ¿qué tengo que analizar? Eso que dijeron ustedes es cierto, pero en cada uno de estos, el primer encuentro de cada uno de estos compuestos es ¿con qué? Con un nucleófilo. ¿Verdad? Eso que ustedes dijeron es clave. Tener un buen grupo saliente. ¿Verdad? Tengo que analizar si tengo un buen grupo saliente, pero además tengo que analizar qué otra cosa en términos de reactividad. Si estoy hablando de una sustitución nucleofílica, ¿qué debo analizar aparte de tener un buen grupo saliente? ¿Qué se les ocurre? Tamaño del átomo, ¿De cuál átomo? el del cloro, o el que sale. Digamos que ya dije que tener un buen grupo saliente. Un buen nucleófilo, ¿no? El nucleófilo es el mismo. Estoy hablando de Ah, la reactividad. ¿Qué debo analizar? La fuerza de los enlaces. Ok, la fuerza de los enlaces. ¿Qué más debo analizar? Eso de la fuerza de los enlaces es interesante. El primer encuentro, ¿cuál es? ¿Cómo es que el nucleófilo va a llegar donde cualquiera de estos? Profe, ¿Perdón? ahí tiene que analizar la competencia entre el nucleófilo y el grupo saliente, ¿no? Pero estamos hablando, es cierto, pero el primer encuentro, para que se dé la sustitución nucleofílica, ¿qué busca esto? ¿Qué busca el nucleófilo? Cargas positivas. Exactamente. ¿Dónde está la carga, la densidad de carga positiva en cada una de estas especies? En sus grupos salientes. ¿Dónde está? el carbono, el carbonilo. En- Exactamente. Son todos los carbonos de los grupos carbonilo que tengo ahí igualitos en densidad electrónica. no, no son, digamos, no tienen la misma edad. No, ¿verdad? Este tiene unido un halógeno, un cloruro, este tiene unido un oxígeno, este tiene unido un oxígeno, este tiene unido un nitrógeno y este un oxígeno.
Entonces, ustedes tienen razón en decir que el halogenuro de ácido va a ser el más reactivo, porque el grupo saliente es cierto, es mejor, pero ese es el siguiente paso. El primer paso es que esto suceda. ¿Verdad? Que haya una atracción ahí. Y sí, tengo que pensar en el grupo saliente, tengo que pensar en las fuerzas de enlace, muy importante. Y todo eso. Y ese halogenuro de ácido es más reactivo porque este carbono tiene una densidad de carga positiva bastante marcada, tiene un excelente grupo saliente, ¿verdad? Si lo comparo con este otro de aquí. Aquí, ¿qué sucede? También tengo densidad de carga positiva aquí. Para cualquiera de estos dos, así como está escrito, es idéntico, ¿verdad? Porque estoy asumiendo que los dos cerros son iguales. Pero ¿qué sucede aquí? El oxígeno. ¿Qué puede hacer el oxígeno? Dividir la carga. El oxígeno puede hacer ¿qué? Esto. Entonces por ahí ya sé que este va a ser menos reactivo que este, porque este cloruro no va a hacer eso, ¿verdad? Eso que hace el oxígeno. Aquí el grupo saliente, si yo comparo este con este, el grupo saliente aquí va a ser un ¿qué? Porque el nucleófilo vendría aquí, ¿verdad? Y el grupo saliente, ¿cuál sería? Esta parte. El óxido. Sería la base conjugada de un ácido. Y este lado, La en alcohol. un alcóxido. Entonces, ¿cuál es el mejor grupo saliente? ¿La base conjugada de un ácido o el alcóxido? ¿No serían como similares? No, porque vean que aquí es la base conjugada de un ácido carboxílico. O sea, el grupo saliente ahí es este. ¿Verdad? Versus el otro es este. Ah, dice usted los de arriba. Exacto. Sí. Ah, sí. Yo pensé que estaba comparándolo con el ácido carboxílico. Perdón. No, estos. El grupo saliente es este y este. En el anhidrido y en el éster. Así es más básico la base El más conjugada. básico este es menos, no es tan buen grupo saliente, entonces ¿quién va de segundo en términos de reactividad? Primero el halogenuro de ácido y después el anhidrido. Ujú. Y entre el éster y el ácido carboxílico, ¿cuál sería más reactivo? ¿Qué piensan ustedes? ¿O andan parecidos? Podrían andar parecidos. Tal vez un Deben poco andar más. parecidos, es cierto, porque ¿qué tengo que comparar la densidad de carga positiva sobre el carbono carbonílico? El grupo saliente, que los dos grupos salientes son muy parecidos, y la fuerza de enlace, muy parecido. Muy parecidos. Pero ¿qué hay con este grupo? ¿Qué pasa aquí?
Aquí tengo densidad de carga positiva, pero ya sabemos que el nitrógeno es ¿qué? Muy buena base. Y cede electrones. Por lo tanto, la amida va a ser más o menos reactiva que el éster o el ácido carboxílico. Menos. Menos reactiva. Entonces es la menos reactiva de este grupo. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí ya vimos la reactividad y por qué es uno más reactivo que el otro.